platicar de contratos. En particular, vamos a platicar del contrato de depósito. Es uno de los contratos que entran dentro de la clasificación de prestación de servicios. En primer lugar, habría que establecer qué es un contrato. Vamos a decir que la materia contractual está presente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Todos los días celebramos contratos. Lo que pasa es que muchas de las ocasiones no alcanzamos a percibir esta celebración contractual que nosotros vamos realizando. A lo largo del día realizamos múltiples actividades y con ello múltiples contrataciones. Cuando abordamos un transporte público, celebramos un contrato de transporte en el que nosotros pasajeros nos obligamos a pagar un precio y el transportador se obliga a llevarnos de un lugar hacia otro. Cuando realizamos durante el día la adquisición de diferentes productos, pues celebramos contratos de compraventa. Esto significa que la materia contractual está presente en la vida diaria, en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Así de importante es la materia contractual. Un contrato, habría que decir que es un convenio, es una especie de convenio que va a producir o va a transferir obligaciones y derechos, ¿no? Este especie de convenio que transfiere derechos y obligaciones es una especie de lo que es, podríamos nosotros llamarle convenio en términos generales y en términos muy particulares o concretos se convierte en un contrato. Habrá que decir que el contrato es un acto jurídico que significa que es un acuerdo de dos o más voluntades con la intención de producir consecuencias dentro del mundo jurídico. La materia contractual se rige por la teoría general del contrato, lo cual significa que en los 32 códigos civiles de las entidades federativas más el Código Civil Federal lo definen prácticamente igual. En algunos códigos utilizan probablemente algún sustituto en el momento de hacer la definición o algún sinónimo al momento de hacer la definición, pero en términos generales, un contrato es un acuerdo de voluntades, una especie de convenio que nos sirve específicamente para dos cosas. Nos sirve ya sea para crear, es decir, para producir o para transferir derechos y obligaciones. Eso es lo que tendríamos que entender nosotros propiamente por un contrato. En muchas ocasiones es bien importante determinar también la forma de lo que es propiamente un contrato. Un contrato se va formando a través de diversos elementos. Uno de los grupos de elementos que tenemos que estudiar son los elementos de existencia del contrato. El primer elemento de existencia se llama consentimiento. Hay una máxima jurídica en materia contractual que hace alusión a la autonomía de la voluntad de las partes. Cada quien se obliga a lo que quiere obligarse. En materia contractual, cada una de las cláusulas establecidas dentro de un contrato van rigiendo esa forma en la que las partes se van relacionando para expresar su voluntad y el querer obligarse. Se convierten en normas jurídicas de carácter individual. Este primer elemento de existencia al que me estoy haciendo referencia se llama consentimiento. ¿Qué es el consentimiento o cómo debemos entender el consentimiento? El consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades, entendiendo voluntades como personas. Es el acuerdo de dos o más personas que se reúnen con la intención de crear consecuencias en el mundo jurídico, en el mundo contractual. Sin consentimiento, entonces no tendríamos acto jurídico y el acto jurídico por excelencia se llama contrato. Es decir, tampoco tendríamos contrato. Estaríamos ante la nada jurídica, ante la inexistencia. Si logramos superar este elemento del consentimiento, es decir, si efectivamente hay un acuerdo de voluntades, entonces tendríamos que pasar al segundo elemento, que es la posibilidad del objeto. La posibilidad del objeto la tendríamos que analizar en dos puntos de vista. Un primer punto de vista en cuanto a que la posibilidad del objeto debe de ser posible físicamente. Es decir, nosotros no podemos hacer contratación sobre algo que no existe. Tiene que existir ese objeto sobre el que nosotros estamos haciendo la contratación.
Hay algunas ficciones jurídicas en las que el derecho creó seres inanimados, derechos que no podemos percibir a través de los sentidos, como por ejemplo el derecho de autor, como el derecho a una marca, a una patente, pero estas son ficciones jurídicas creadas por el derecho que, si bien es cierto, no las podemos percibir a través de los sentidos, también es cierto que existen dentro del mundo jurídico. Entonces, sí hay una posibilidad física sobre ese objeto. El segundo punto de vista que tendríamos que analizar respecto de esta posibilidad del objeto tiene que ver con una posibilidad jurídica, es decir, que esté dentro del comercio, que sea susceptible de apropiación individual. ¿Cómo sabemos que un objeto está dentro del comercio? Que no tiene todavía que ver con la licitud del objeto, sino que ese objeto pueda ser susceptible de apropiación individual. Si es capaz el objeto de podérnoslo apropiar de manera individual, entonces hay una posibilidad jurídica del objeto. Analizados estos dos elementos al momento de la contratación, en primer lugar, que haya consentimiento de las partes, voluntad entre las partes para poder contratar. Y en segundo lugar, que haya esa posibilidad física del objeto y esa posibilidad jurídica en el sentido de podernoslo apropiar de manera individual. Entonces, tendremos que entrar a la posibilidad de analizar los elementos de validez que están en un segundo grupo. Eso que ahora existe dentro del mundo jurídico, ¿cómo sabemos que efectivamente es válido? Y esto que existe en el mundo jurídico es válido a partir del análisis de 4 elementos. La capacidad jurídica de las partes que contrataron, y esta capacidad jurídica tendría que ir en 2 vertientes. Una capacidad de goce, es decir, aquella aptitud o posibilidad de la persona de ser titular de derechos y obligaciones. En el caso de las personas físicas, esta capacidad de goce comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Hay por ahí una excepción en el caso de las personas físicas en un estadio excepcional, en el caso del nasciturus, que es el concebido que aún no ha nacido. Este nasciturus, en el caso de que haya sido nombrado como heredero dentro de un testamento, entonces entraría en una especie de protección y se le reconocería en principio esa capacidad de goce. Ya sería titular de un derecho que sería el derecho hereditario. Para eso tendría que estar concebido, pero es una excepción. En términos generales, la capacidad de goce de las personas físicas comenzará con su nacimiento y terminará con la muerte. Esa posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. En el caso de las personas morales, esta capacidad de goce comenzará con la constitución de la persona moral y concluirá con la extinción de la persona moral. Las personas morales se pueden extinguir por varias causas. Puede ser que se hayan extinguido por su duración, es decir, que desde el inicio hayan nacido con una fecha de extinción. Puede ser que haya nacido para cumplir un objeto determinado y cumplido el objeto determinado, pues se proceda a la extinción de la persona moral. También puede ser que se pueda extinguir por la voluntad de las partes o también por imposición de la ley o por una resolución de carácter judicial que ordene la disolución de esa persona moral. Al momento de disolver, perdería esa capacidad de goce, es decir, aquella capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. La otra vertiente de la capacidad jurídica tiene que ver con la capacidad de ejercicio. En el caso de las personas físicas, entendemos esta capacidad de ejercicio como aquella posibilidad de ejercer de manera autónoma sus derechos y sus obligaciones, sin la necesidad de un representante legal. La capacidad de ejercicio se alcanza, en el caso de las personas físicas, generalmente con la mayoría de edad. Y digo generalmente porque habrá algunos casos de excepción. Por ejemplo, en el que una persona física mayor de edad haya sido declarada en un estado de interdicción, por medio del cual necesite un representante legal a través del cual puede ejercitar esta capacidad de ejercicio. En el caso de las personas morales, bueno, ellas nunca alcanzan esta capacidad de ejercicio. Desde que nacen, necesitan la representación para que puedan ejercitar esos derechos de los que son titulares o cumplir con esas obligaciones de las que también son titulares.
En ese caso en particular, entonces van a necesitar forzosamente un representante legal. Eso haciendo alusión a esa capacidad jurídica de las partes, lo cual quiere decir que para poder contratar tendríamos que hablar de que las personas son capaces jurídicamente, tanto en su capacidad de goce como su capacidad de ejercicio. Un segundo elemento de validez es la ausencia de vicios en la voluntad. Elemento importantísimo. La voluntad de las partes tiene que nacer libre, espontánea, que no haya vicios que hayan condicionado el otorgamiento de esa voluntad. Los vicios de la voluntad pueden ser el dolo, la mala fe, el error, la lesión, la violencia. Cada uno de estos vicios tiene sus propias particularidades y sus propias características. En el caso del dolo, se refiere a que uno de los contratantes hizo algo para provocar el error en el otro contratante. En el caso de la mala fe, uno de los contratantes no hizo nada para provocar el error en la otra persona, pero conocía el error, se aprovechó de él y no lo sacó de ese error al otro contratante. La lesión es aprovecharse de la suma ignorancia o de la extrema necesidad de la persona para que en todo caso esta persona otorgue su voluntad. Otro vicio de la voluntad es el error. El error lo podemos clasificar en error de hecho y error de derecho. Error de hecho, una falsa apreciación de la realidad. Las partes están observando realidades distintas. Cada uno de ellos tiene una percepción distinta de la realidad y por eso otorgan su voluntad. El otro error, el error de derecho, es cuando las partes celebran un acto jurídico pensando en que es uno distinto. Confunden al momento de la formación propiamente del acto jurídico, de la formalidad del acto jurídico. La violencia. La violencia puede ser física, puede ser moral, es decir, condicionar, coaccionar la voluntad del contratante para que éste otorgue esa voluntad. Si el acto jurídico nace con uno de estos vicios de la voluntad, entonces estaríamos frente a la presencia de una ausencia de un elemento de validez y por lo tanto esto estaría provocando una nulidad de tipo relativa en el acto jurídico que acabamos de contratar. Un tercer elemento de los contratos o de los actos jurídicos en general es la licitud del objeto. Desde mi particular punto de vista, yo diría que la licitud es aquella posibilidad que nos da la ley de considerar algo dentro de los parámetros legales. A contrario sensu, entenderíamos por ilicitud aquello que está fuera de los parámetros legislativos, de los parámetros legales. Traducido de otra forma y tal vez de una manera un poco más sencilla, digamos que la licitud es aquello que está permitido por la ley, mientras que la ilicitud es aquello que está prohibido por la ley. En un sistema legalista como el nuestro, hay una máxima jurídica que dice que todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley, en consecuencia, se entiende permitido. De tal forma que si no está expresamente prohibido por la ley y convertido por ella en ilícito, lo debemos entender como lícito, lo cual quiere decir que yo solamente puedo contratar sobre aquellos objetos que sean perfectamente lícitos. Y el cuarto elemento es la forma del contrato. Nada más hay tres formas de celebrar un contrato. ¿A qué se refiere la forma del contrato? La manera de la celebración del contrato. Un contrato o se celebra de manera verbal o se celebra de manera escrita o se eleva hasta escritura pública. Eso no depende enteramente de las partes o no siempre depende enteramente de las partes, sino depende de la ley. La ley nos va a decir cuál es la forma a través de la cual nosotros tenemos que celebrar el contrato. Ahora que ya sabemos qué es un contrato y que conocemos cuáles son tanto sus elementos de existencia y de validez, analicemos en particular el contrato de depósito. Dentro de la clasificación general de los contratos, podemos clasificar a este contrato de depósito como un contrato de prestación de servicios. Se va a prestar un servicio. Vamos a entender la naturaleza jurídica del contrato de depósito
en tres diferentes materias. Materialmente hablando, podemos entender al depósito civil, al depósito mercantil y al depósito administrativo. En el caso del depósito civil, el Código Civil de la Ciudad de México dice que es un contrato por medio del cual una de las partes, llamada depositario, se obliga hacia el depositante a recibir una cosa. Esa cosa puede ser un mueble, puede ser un inmueble, que a qué le va a confiar y a guardarla para restituirla cuando se la pida el depositante. En la naturaleza jurídica civil encontramos dos tipos de depósito. Este depósito que nace de la voluntad, enteramente de la voluntad de las partes, y encontramos una subclasificación del depósito que es el contrato de secuestro. Y entonces pide una característica especial en el objeto depositado. El objeto depositado tiene que ser un bien litigioso. El secuestro puede también hacer por la voluntad de las partes, pero también puede darse por imposición de la autoridad jurisdiccional. Es decir, un juez podría ordenar que un bien litigioso fuera puesto en depósito. La definición del contrato de depósito la vamos a encontrar dentro del Código Civil, entendiendo que la materia civil es aquella materia de tronco común, es decir, es la materia de supletoriedad por excelencia, va a suplir a las otras materias por excelencia. En el Código de Comercio, hablando ya específicamente del Código de Comercio, el Código de Comercio en el artículo 332 dice que se estimará mercantil aquel depósito de aquellas cosas depositadas que sean objeto de comercio o que se hagan a consecuencia de la operación mercantil. Ya el Código de Comercio no nos ofrece una definición tal cual del contrato de depósito. Lo que hace es decirnos de dónde se desprende la mercantilidad del contrato de depósito. Entendamos entonces los elementos personales del contrato de depósito. Tengo a una persona que se va a constituir como el depositario y tengo a otra persona que se va a constituir como el depositante. El depositante le confiere una cosa, mueble o inmueble, al depositario para que el depositario la guarde, la resguarde, la conserve y se la devuelva al depositante cuando el depositante se la solicite. Por naturaleza, el depósito es oneroso, salvo pacto en contrario, salvo que las partes pacten que el contrato se lleve de forma gratuita. Este depósito podría existir entre particulares y quedarse en el terreno puramente civil. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando un estudiante le dice a otro estudiante, ¿te puedo encargar mi mochila mientras voy a la biblioteca? Y entonces el segundo estudiante acepta el resguardo de esa mochila. En ese momento ya se constituyó un contrato de depósito. Uno le confirió un bien mueble y el otro se obligó a guardarlo o a resguardarlo y conservarlo y devolverlo cuando le sea solicitado. Puede ser que en ese caso se constituyó como un contrato gratuito, pero la naturaleza, el Código Civil dice que el depositario tiene derecho a cobrar por ese resguardo que está haciendo, salvo que las partes hubieran pactado lo contrario. Cuando vamos al terreno de lo mercantil, entonces nos encontramos un depósito que puede ser entre dos comerciantes particulares, pero el objeto del depósito, lo que se está depositando, tiene que ser un objeto que sea derivado o que sea considerado como un objeto de comercio. En el artículo 75 del Código de Comercio está la lista expresa de todos los actos que se pueden considerar como actos de comercio, o bien que se hizo a consecuencia de una operación de naturaleza mercantil. Hay una ley especial que se llama Ley General de Organizaciones y Auxiliares del Crédito, en el que aparecen ahí los almacenes generales de depósito. Este tipo de depósito es un depósito especializado en materia mercantil sobre mercancías o mercaderías que se van a guardar, a conservar, que se va a tener el control o distribución sobre ellas y que se hará constar en un documento que se llama certificado de depósito. El tercer tipo de depósito al que hacíamos alusión es el depósito administrativo. Aquel depósito que está consignado en leyes administrativas, por ejemplo, el depósito de vehículos. Cuando se llevan un automóvil al corralón, el automóvil entra ahí en calidad de depósito.
es decir, el corralón vehicular es un depósito. Ese depósito nació de una ley de carácter administrativo, por una violación a una consecuencia administrativa y la sanción es que se haya ido ahí a depositar hasta que se cumpla con la multa correspondiente. Este tipo de depósitos no nacen de la voluntad de las partes, sino del imperio de la autoridad. Por eso es que es un depósito de naturaleza administrativa. Entendiendo los tipos de depósito, como conclusión, podemos hacer alusión a las características del contrato. En primer lugar, es un contrato principal. No depende de ningún otro para poder existir. No necesita una relación contractual preexistente para poder existir dentro del mundo contractual. Es un contrato bilateral. Ambas partes tienen derechos y ambas partes tienen obligaciones. El depositario se obliga a conservar el bien, a resguardarlo, mientras que el depositante, en primer lugar, a entregar el bien y en segundo lugar, si es que hubiera pactado un honorario, a pagar el honorario. Es un contrato que por regla general es oneroso, excepcionalmente gratuito, cuando las partes hayan así pactado esta situación. Es un contrato consensual en oposición al formal. Se refiere a la forma. Hace rato decíamos que los contratos solamente pueden celebrarse a través de tres formas. O se hace verbal, o se hace escrito, o se hace en escritura pública. En este caso, la ley no estableció una forma específica para el contrato de depósito, lo cual quiere decir que en este tipo de contratos la forma es libre. Las partes deciden cuál es la forma que le van a dar al contrato. Podrían hacerlo verbal, podrían hacerlo en un escrito privado, podrían elevarlo hasta una escritura pública. El escrito privado o la escritura pública solo hacen constar o son medios probatorios del contrato de depósito, pero no constituyen su forma. Su forma puede ser libre. Las partes deciden enteramente sobre la forma del contrato. En el caso particular de la siguiente característica, es un contrato consensual en oposición al real. Esto significa que basta con el mero consentimiento de las partes para que el contrato pueda existir. En códigos anteriores se entendía que era un que era un contrato de naturaleza real, que se necesitaba la entrega material del objeto depositado para que el contrato pudiera existir. En el código actual se entiende que es un contrato que pueden hacer o que nace de la mera voluntad de las partes, que el objeto a depositar se puede entregar en el mismo instante de la celebración del contrato, pero que también puede entregarse en un momento posterior, pero que las obligaciones que ya se habían celebrado previamente en el contrato ya se pueden hacer exigibles y ya las podríamos presentar en el caso de un incumplimiento o una controversia de naturaleza judicial. Es un contrato de tracto sucesivo. Los efectos del contrato se van a prolongar en el tiempo. Los efectos no son de ejecución instantánea. Habrá un tiempo por el que se va a constituir este contrato de depósito y las partes tendrán que cumplir con esos efectos que se hayan generado en el tiempo. Bien, espero haya sido de utilidad esta información respecto al contrato de depósito.